El guardián del lago Ness. En el episodio anterior, Alexander y sus compañeros respondieron al llamado urgente para rescatar el oasis de Luar, la embarcación africana de Makeda, desaparecida en las aguas gélidas del norte tras el ataque de una bestia marina que puso a prueba el valor y la fe de la tripulación, atrapada en Inverness. Durante las reparaciones del barco dañado, con la ayuda de los jacobitas, se reveló una conexión inesperada entre el grupo y Jacobus Stuart a través de Nevem, el druida que décadas atrás había curado al monarca cuando aún era un niño, abriendo así las puertas de la hospitalidad imperial y de una confianza mutua. En un sueño profético, el ancestral atemporal visitó a Alexander con instrucciones precisas para resolver el problema ancestral de las bestias que atormentaban aquellas aguas mediante una ingeniosa trampa que implicaba la captura y posterior liberación de la cría, estableciendo un acuerdo tácito con la criatura madre que transformaría la relación entre los humanos y las guardianas marinas, demostrando una vez más que la sabiduría y la compasión trascienden la fuerza bruta cuando se busca la armonía en lugar de la conquista. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo, tras una batalla épica contra una bestia marina en las aguas gélidas de Inverness, Alexander sorprendió a su tripulación al posponer la partida hacia Amesbury, decidido a garantizar que la paz reinara en los mares y que los pescadores locales pudieran regresar con seguridad a sus hogares. De vuelta a la aldea pesquera, la tripulación fue recibida como héroes, pero Baker, el anciano más sabio del lugar, reveló un secreto perturbador. La criatura a la que se habían enfrentado no estaba sola, y algo más aún acechaba las aguas del canal. Cuando el amanecer irrumpió entre las brumas ancestrales de las Highlands, Alexander presenció como una sombra colosal abandonaba el mar salado y serpenteaba río arriba, siguiendo el curso del río Ness como si obedeciera a un llamado primordial. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas. No era la madre furiosa en busca de venganza, sino la cría que habían apresado en sus redes, mostrando una confianza desconcertante, como si los reconociera no como cazadores, sino como libertadores. Allí, en las aguas sagradas del lago Ness, Alexander comprendió una verdad que trascendía la aventura. Aquella criatura no buscaba el enfrentamiento, sino refugio, y en un encuentro decisivo con Jacobus Stuart, se plantó la semilla de una leyenda que resonaría a través de los siglos. La historia del monstruo del lago Ness, no como una amenaza a ser destruida, sino como una guardiana digna de reverencia. La decisión del capitán. El horizonte se rendía al crepúsculo como un guerrero exhausto tras una batalla sin vencedores. El cielo, teñido de rojo sangre y ámbar profundo, se reflejaba en las aguas inquietas del mar de Escocia, creando un espejo quebrado entre el firmamento y el abismo. Alexander permanecía inmóvil en la proa del oasis de Luar, con la mirada fija en ese punto donde el sol tocaba el océano, como si allí estuviera escrito el próximo capítulo de su destino. La tripulación, aún respirando el alivio de la victoria contra la bestia marina, aguardaba ansiosa la orden de zarpar rumbo a Amesbury. Pero algo en el semblante del capitán indicaba que aquella travesía aún no había terminado. El viento gélido de las Highlands traía consigo no solo la sal del mar, sino también un presentimiento ancestral que Alexander conocía demasiado bien como para ignorarlo. Antes de continuar esta jornada épica, me gustaría hacerte un pedido especial a ti que nos acompañas en este momento. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes la misma curiosidad que impulsa a Alexander por las aguas misteriosas de Inverness, demuestra tu apoyo dejando tu like en este video. Tu me gusta es más que un simple gesto, es un faro que nos guía a través de las aguas turbulentas del algoritmo, permitiendo que más personas descubran estas narrativas que tanto amamos compartir. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta saga. Y en los comentarios, comparte tus impresiones. ¿Crees en criaturas legendarias que habitan las profundidades? Tu participación transforma este viaje solitario en una aventura colectiva. Gracias por estar aquí con nosotros. Sostrato se acercó al capitán con pasos medidos, reconociendo en aquel silencio contemplativo uno de los momentos en que Alexander libraba sus batallas más intensas consigo mismo. El griego sabía que su amigo no se movía solo por ambiciones ni por la búsqueda de Excalibur, sino por un código de honor que trascendía los intereses personales. ¿Cuántas veces no habían sido testigos de Alexander eligiendo el camino más difícil, aquel que exigía sacrificio, en detrimento de la ruta más conveniente? Allí, en ese atardecer pintado de tonos proféticos, Sostrato presintió que sería testigo de una más de esas decisiones que definen el carácter de un verdadero líder.
El mar, ahora más sereno tras la tormenta de sangre y espuma, parecía guardar junto a ellos la palabra final del capitán. Finalmente, Alexander se volvió hacia su tripulación reunida en el puente principal. Sus ojos, que habían contemplado maravillas y horrores igualmente extraordinarios, brillaban con una determinación serena que apaciguaba incluso a los corazones más inquietos. Su voz, cuando por fin rompió el silencio, llevaba la firmeza de quien había tomado una decisión irrevocable, pero también la gentileza de quien comprendía el peso de esa elección sobre todos los presentes. Declaró que partirían solo cuando tuviera la certeza absoluta de que la paz reinaría en las aguas gélidas de Inverness, cuando los pescadores locales pudieran lanzar sus redes sin el terror de no regresar a sus hogares. No era solo una cuestión de estrategia o de deber, era una cuestión de conciencia. Un verdadero capitán no mide su grandeza únicamente por las batallas ganadas, sino por las vidas protegidas incluso después de la victoria. Helena, que observaba la escena desde un rincón discreto del puente, sintió una oleada de admiración atravesar su pecho como una corriente cálida en medio del frío escocés. Aquella decisión de Alexander revelaba capas de su personalidad que ella venía descubriendo a lo largo del viaje. No era la arrogancia de un conquistador lo que movía a ese hombre, sino la humildad de quien comprende que el verdadero poder reside en la capacidad de servir, de proteger a los más vulnerables, de dejar un legado que trascienda la propia existencia. Pensó en cuántos líderes simplemente seguirían adelante, considerando su misión cumplida tras derrotar al monstruo marino. Pero Alexander era diferente. Veía conexiones donde otros solo veían acontecimientos aislados, comprendía que cada acción generaba ondas que se propagaban a través del tiempo y el espacio de formas imposibles de prever por completo. Mientras el oasis de Luar y el Aletheia echaban anclas en aguas más profundas, preparándose para pasar otra noche en las cercanías de Inverness, la tripulación procesaba aquella decisión, cada cual a su manera. Algunos sintieron alivio por un día más de descanso antes de retomar la búsqueda de la espada legendaria. Otros experimentaron impaciencia, ansiosos por avanzar hacia los misterios que Amesbury guardaba. Pero todos, sin excepción, comprendían que estaban bajo el mando de un capitán excepcional, alguien cuya brújula moral apuntaba siempre al norte verdadero de la integridad. El mar fue testigo silencioso de aquel momento, con sus olas golpeando rítmicamente los cascos de los navíos como un corazón ancestral que nunca deja de latir. Y en las profundidades, algo observaba, algo esperaba, algo que pronto cambiaría el curso de aquella historia de maneras que nadie podría imaginar. El retorno de los héroes. Los botes se deslizaban suavemente sobre las aguas de la bahía, cortando la superficie espejada como hojas de plata bajo la luz mortecina del crepúsculo. A medida que se aproximaban a la aldea pesquera, Alexander podía distinguir las siluetas que se agolpaban en la orilla, una multitud que crecía con cada remada. El eco de las voces atravesaba la distancia entre el mar y la tierra, un murmullo creciente que pronto se transformaría en celebración. La tripulación remaba con energías renovadas, cada golpe de remo impulsándolos no solo a través del agua, sino a través del umbral entre lo ordinario y lo extraordinario. Ya no eran simples marineros que regresaban de otra expedición, eran guerreros que volvían de una batalla que comenzaba a convertirse en leyenda en los labios de quienes los aguardaban en la playa. Cuando la quilla del primer bote tocó la arena de la bahía, una explosión de voces saludó a los recién llegados. Pescadores, mujeres, niños y ancianos se agolpaban alrededor de los tripulantes, tocándolos como si necesitaran confirmar que eran reales, que no se trataba de fantasmas emergiendo de las brumas marinas. Sus rostros reflejaban una compleja mezcla de emociones, alivio por la supervivencia de los valientes, gratitud por la protección recibida, admiración por el coraje demostrado y quizá un matiz de temor reverente ante hombres capaces de enfrentar criaturas que habitaban las pesadillas más profundas de la imaginación colectiva. Alexander descendió del bote con su humildad característica, rehusando aceptar toda la gloria para sí y redirigiendo los elogios hacia su tripulación, hacia Sostrato, hacia todos aquellos que habían arriesgado sus vidas en las aguas turbulentas. Fue entonces cuando la multitud se abrió, formando un corredor de respeto silencioso. De su interior emergió una figura que imponía reverencia solo con su presencia, Baker, el anciano más viejo de la aldea, un hombre cuyas profundas arrugas cartografiaban décadas de tormentas enfrentadas, inviernos superados y misterios marinos presenciados. Sus ojos, aún penetrantes pese a la edad avanzada, se fijaron en Alexander con una intensidad que hizo comprender al capitán que aquel encuentro tenía un peso mayor que simples agradecimientos.
Baquer avanzó lentamente, apoyado en su bastón de madera gastada por el tiempo y la sal, cada paso medido y deliberado, como quien carga verdades que deben ser entregadas en el momento exacto, ni antes ni después. Cuando finalmente se detuvo frente a Alexander, Baquer alzó su mano libre en un gesto que silenció de inmediato a la multitud. Su voz, al surgir, sonó como piedras arrastradas por el lecho de un río antiguo, áspera, pero cargada de una autoridad que trascendía cualquier título formal. Habló de la bestia a la que se habían enfrentado en mar abierto, confirmando que la criatura había sido avistada en el canal, ese estrecho corredor de agua donde el río Ness se encuentra con el mar salado. Pero había algo aún más inquietante en sus palabras. La criatura había desaparecido justo al percibir la aproximación de los navíos, como si poseyera una inteligencia capaz de distinguir entre amigos y enemigos, o quizá entre depredadores y presas. Baquer reveló que aquel comportamiento no correspondía a una bestia salvaje común, sino a algo más complejo, más antiguo, más ligado a esas tierras de lo que cualquier forastero podría comprender. Sostrato, que había permanecido junto a Alexander durante todo el discurso de Baquer, no logró contener su admiración. Volviéndose hacia el capitán con los ojos muy abiertos, preguntó cómo había sabido que la aldea necesitaría atención adicional, cómo había previsto que simplemente derrotar a la criatura en mar abierto no bastaría para garantizar la seguridad duradera de aquella gente. La pregunta reflejaba la curiosidad de todos los presentes, que aguardaban ansiosos la respuesta. Alexander se permitió una breve sonrisa, de esas que reconocen un patrón que otros no habían logrado ver. Explicó, con la paciencia de un maestro ante alumnos atentos, que parte de los peces utilizados para atraer a la bestia marina eran de agua dulce, una observación aparentemente trivial que revelaba una verdad crucial sobre el comportamiento de la criatura. Alexander desarrolló su deducción con claridad cristalina. Si la bestia respondía a peces de agua dulce, ello sugería que su territorio de caza no se limitaba al mar salado, sino que probablemente se extendía también a zonas donde aguas de distinta naturaleza se encontraban. El canal donde el río desembocaba en el mar creaba exactamente ese tipo de entorno, un punto de transición donde dos mundos acuáticos se fusionaban, dando lugar a un ecosistema único y rico en presas variadas. Era lógico suponer que la bestia, u otras de su especie, frecuentaran esa área, representando una amenaza constante para los pescadores locales que dependían de esas mismas aguas para sobrevivir. La explicación de Alexander no solo satisfizo la curiosidad de Sostrato, sino que elevó aún más el respeto que los habitantes sentían por el capitán, reconociendo en él no solo a un guerrero, sino a un estratega cuya visión se extendía mucho más allá del horizonte inmediato. La noche de la vigilia. La noche se extendió sobre Inverness como un manto aterciopelado bordado con estrellas imposibles de contar. La aldea, normalmente silenciosa tras la puesta del sol, vibraba con una energía inusual alimentada por el regreso de los héroes y por las historias que ya comenzaban a multiplicarse y transformarse con cada repetición. Se encendieron hogueras a lo largo de la playa, creando círculos de luz dorada que alejaban la oscuridad, aunque no lograban disipar por completo las sombras que habitaban las mentes de quienes comprendían que la amenaza aún no había sido totalmente neutralizada. La tripulación de Alexander, exhausta tras días de tensión y combate, anhelaba apenas un plato caliente de comida para llenar el estómago y una superficie mínimamente cómoda donde descansar sus cuerpos doloridos. Pero el sueño, cuando finalmente llegara, estaría poblado de sueños inquietos de profundidades inexploradas y criaturas que desafiaban la comprensión humana. Las mujeres de la aldea habían preparado un banquete con los recursos limitados de que disponían, pero sazonado con la generosidad ilimitada de la gratitud. Calderos humeantes de estofado de pescado, panes aún calientes recién salidos de los hornos de piedra, quesos locales envejecidos en las cavernas de las montañas y hidromiel fermentada según recetas transmitidas a lo largo de incontables generaciones. Alexander insistió en que su tripulación comiera primero, sirviéndolos él mismo en un gesto de humildad que no pasó desapercibido para los habitantes del lugar. Helena observaba la escena con una mezcla de ternura y admiración, reconociendo que el verdadero liderazgo no reside en mandar desde una posición elevada, sino en servir desde la base, en reconocer la humanidad compartida que conecta a capitán y marinero, héroe y persona común. Sostrato, sentado cerca de una de las hogueras más grandes, se encontró rodeado de niños de ojos muy abiertos que le pedían que volviera a contar la batalla contra la bestia marina. El griego, sin perder nunca la oportunidad de una buena narración, se lanzó a una descripción dramática que hacía danzar las llamas con más fuerza y aceleraba los pequeños corazones.
Describía a la criatura como un leviatán emergiendo de las profundidades más sombrías del océano, sus escamas reflejando la luz del sol poniente como una armadura forjada por los propios dioses marinos, sus ojos brillando con una inteligencia antigua e insondable. Los niños se aferraban unos a otros, aterrados y fascinados a la vez, mientras sus padres escuchaban desde las sombras, asintiendo con sonrisas indulgentes, pero también con un matiz de preocupación genuina por lo que aún podría estar acechando en las aguas que sostenían sus vidas. Baker se mantuvo apartado de las celebraciones, sentado sobre una piedra lisa pulida por siglos de mareas, con la mirada fija en el horizonte oscuro donde cielo y mar se volvían indistinguibles. Alexander, al percibir la actitud contemplativa del anciano, se acercó en silencio y se sentó a su lado sin pedir permiso, consciente de que ciertos momentos de sabiduría compartida trascienden las formalidades sociales. Ambos hombres permanecieron en silencio durante largos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por una preocupación común. Finalmente, Baker habló, su voz era baja, pero cargada de un conocimiento que no provenía de libros, sino de toda una vida observando los patrones misteriosos del mar y de las criaturas que lo habitan. El anciano compartió historias que su propio abuelo le había contado, relatos sobre criaturas que existían en la frontera entre el mito y la realidad, seres que los antiguos celtas veneraban como guardianes de los portales entre mundos. Habló de cómo el mar de Escocia no era solo agua y sal, sino un depósito de misterios tan profundos como sus propias honduras, un reino donde las leyes naturales a veces se doblegaban ante fuerzas más antiguas que la propia humanidad. Baker advirtió a Alexander que derrotar a una criatura no significaba comprenderla, y que comprender no era necesariamente lo mismo que controlar. Sus palabras llevaban un peso profético que hizo que Alexander sintiera un escalofrío recorrerle la espalda, ese tipo de presagio que los verdaderos aventureros aprenden a no ignorar jamás, pues a menudo anuncia los giros más significativos de sus viajes. Cuando Alexander finalmente se retiró a descansar, acomodándose en una habitación modesta que los habitantes habían preparado para él, descubrió que el sueño no llegaba con la facilidad que su cuerpo exhausto merecía. Acostado en una cama sencilla pero limpia, mirando a través de la pequeña ventana el cielo estrellado, su mente no lograba desconectarse. Seguía procesando las palabras de Baker, analizando los patrones que había observado en el comportamiento de la bestia, preguntándose qué más podría estar oculto en las aguas aparentemente pacíficas de aquella región sagrada de Escocia. Algo le decía que el viaje estaba lejos de terminar, que el próximo capítulo no se escribiría con espadas y redes, sino con comprensión y quizá incluso con compasión hacia criaturas que los humanos etiquetan como monstruos simplemente porque no las entienden. Con ese pensamiento final, Alexander se deslizó por fin hacia un sueño inquieto, poblado de visiones de profundidades inexploradas y de ojos antiguos observando desde las sombras subacuáticas. El amanecer de las revelaciones. La aurora llegó a Inverness como una promesa susurrada de revelaciones, tiñendo las nieblas que ascendían de los valles con tonos de rosa y dorado pálido. Alexander despertó antes del primer canto del gallo, impulsado por ese instinto que todo verdadero aventurero desarrolla con el tiempo, la capacidad de sentir cuando algo significativo está a punto de desplegarse. Se vistió en silencio, procurando no despertar a nadie más en la casa, y salió a las calles aún desiertas de la aldea. El aire helado de la mañana mordía sus pulmones como pequeñas agujas de hielo, pero había algo vigorizante en aquel frío, algo que afinaba los sentidos y aportaba claridad mental. La niebla se movía como criaturas vivas, serpientes etéreas deslizándose entre las construcciones de piedra y madera, transformando lo familiar en misterioso. Alexander caminó hasta la orilla de la bahía, donde las aguas aún dormían en una calma engañosa. La superficie estaba tan lisa que reflejaba perfectamente el cielo que se iluminaba poco a poco, creando la ilusión de que se hallaba entre dos mundos idénticos, suspendido en un espacio liminal donde lo habitual y lo extraordinario se encontraban. Fue en ese instante de contemplación silenciosa cuando notó algo que aceleró su corazón, un movimiento sutil en el agua, no las ondulaciones causadas por el viento o la corriente, sino algo más deliberado, más intencional. Una perturbación que surgía de las aguas más profundas de la bahía y avanzaba con propósito definido hacia la desembocadura del río, donde las aguas saladas y dulces se encuentran en un abrazo eternamente inconcluso. Agachándose en la orilla para obtener una mejor perspectiva, Alexander observó fascinado cómo aquella presencia subacuática continuaba su curso. No había la urgencia frenética de un depredador en busca de presa, ni la aleatoriedad de un animal simplemente migrando. Había intención en ese movimiento,
como si la criatura supiera exactamente a dónde iba, como si siguiera un mapa invisible grabado en su memoria ancestral. El capitán sintió activarse todos sus instintos de cazador, pero al mismo tiempo experimentó algo distinto, una curiosidad que trascendía el deseo de capturar o derrotar. Quería comprender. Quería saber qué historia estaba escribiendo aquella criatura en las aguas de Escocia, qué viaje antiguo estaba completando en ese amanecer envuelto en nieblas proféticas. Sin perder tiempo, Alexander regresó rápidamente a la aldea, con pasos silenciosos pero urgentes. Fue directamente a las habitaciones donde descansaban sus compañeros más confiables y los despertó con toques suaves pero firmes. Sostrato fue el primero en abrir los ojos, de inmediato alerta pese al peso del sueño en los párpados. Helena le siguió, con la intuición diciéndole que algo extraordinario estaba ocurriendo incluso antes de que Alexander pronunciara una sola palabra. Reunió también a otros 2 tripulantes conocidos por su discreción y habilidad con los remos. Explicó brevemente lo que había observado, con la voz baja pero vibrante de una excitación contenida. No dio órdenes, hizo una invitación. ¿Quién desearía acompañarlo en una jornada de descubrimiento cuyo destino final seguía siendo desconocido? Minutos después, uno de los botes se deslizaba en silencio por la bahía, con sus ocupantes remando con golpes suaves y coordinados que apenas perturbaban la superficie espejada. La niebla los envolvió como un abrazo fantasmagórico, reduciendo la visibilidad a pocos metros en cualquier dirección. Pero Alexander mantenía la mirada fija en el agua frente a ellos, siguiendo aquel movimiento sutil que solo sus ojos entrenados lograban detectar. La criatura parecía inconsciente de que estaba siendo seguida, o tal vez simplemente no le importaba. Mantenía un ritmo constante, remontando el río como los salmones que suben a desovar, obedeciendo a un imperativo biológico más antiguo que la propia conciencia. El río, con sus orillas cada vez más estrechas, serpenteaba a través de las tierras sagradas de las Highlands, un corredor líquido que cortaba montañas cubiertas de brezo y valles donde las leyendas dormían enterradas bajo capas de tiempo. A medida que avanzaban río arriba, dejando atrás la civilización representada por la aldea pesquera, Alexander sentía que penetraban en un territorio donde las reglas habituales de la realidad se volvían más flexibles. Las montañas a ambos lados parecían observarlos, centinelas eternos que presenciaban una generación más de humanos lo bastante audaces como para buscar los misterios que habitaban sus dominios. El sol comenzaba a abrirse paso entre la niebla, lanzando rayos de luz que transformaban las gotas de humedad suspendidas en el aire en diamantes efímeros. Y frente a ellos, aún parcialmente oculta bajo la superficie, la criatura continuaba su jornada ancestral, guiándolos sin saberlo hacia una verdad que cambiaría no solo sus vidas, sino el propio tejido de las leyendas que se contarían en esa tierra durante siglos venideros. El reconocimiento. La travesía río arriba se transformó en una meditación silenciosa sobre la naturaleza de la búsqueda y del propósito. Cada recodo del río les revelaba paisajes de belleza salvaje e intacta, lugares donde la mano humana aún no había impuesto su huella civilizadora sobre el lienzo primitivo de la naturaleza. Las aguas, que habían comenzado saladas y turbulentas en la bahía, se volvían progresivamente más dulces y serenas, como si el propio río los condujera hacia un estado de contemplación más profunda. Alexander mantenía una vigilancia constante sobre el movimiento subacuático que seguía delante de ellos, aquella presencia misteriosa que los guiaba como un hilo de Ariadna a través del laberinto líquido de las Highlands. La tripulación remaba en un silencio reverente, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre qué estaban persiguiendo exactamente y por qué. Fue en un tramo más somero del río, donde la luz del sol penetraba hasta el lecho rocoso creando patrones danzantes de luz y sombra, cuando la criatura finalmente se reveló por completo. Con un movimiento fluido que demostraba un control perfecto sobre su cuerpo masivo, emergió parcialmente del agua, permitiendo que su cabeza rompiera la superficie. Lo que Alexander y sus compañeros vieron los dejó simultáneamente paralizados por el asombro y la admiración. No era la bestia adulta a la que se habían enfrentado en mar abierto, con su ferocidad nacida del instinto de protección maternal. Era la cría. Aquella misma criatura joven que habían apresado temporalmente en sus redes durante la batalla épica, cuyos ojos habían mostrado una inteligencia inquietante incluso en medio del caos del combate. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. La joven bestia giró su cabeza alargada hacia el bote, y sus grandes ojos oscuros se fijaron directamente en Alexander. Pero no había miedo en esa mirada, ni la agresividad defensiva que cabría esperar de una criatura salvaje confrontada por quienes la habían capturado.
Había algo completamente distinto, algo que desafiaba todas las expectativas y prejuicios sobre la naturaleza de esas criaturas marinas. Había confianza. Una confianza desconcertante e imposible de explicar mediante la lógica convencional. Era como si la criatura los reconociera no como los cazadores que la habían atrapado, sino como los libertadores que finalmente la habían soltado, que habían elegido la clemencia sobre la crueldad, la compasión sobre la conquista. Sostrato, cuya voz normalmente nunca faltaba en momentos de descubrimiento extraordinario, se quedó sin palabras. Miraba alternativamente a la criatura y a Alexander, buscando alguna explicación racional para aquel comportamiento que contradecía todo lo que sabían sobre los instintos animales de autopreservación. Helena, con su sensibilidad aguda para las corrientes emocionales que fluían bajo la superficie de los acontecimientos, susurró lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a verbalizar. Aquella criatura no los temía porque comprendía, en algún nivel profundo y primordial, que no representaban una amenaza. Más aún, parecía estar invitándolos a presenciar algo importante, a acompañarla hasta el destino final de su viaje. La criatura se sumergió de nuevo, pero no huyó. En lugar de eso, continuó su curso río arriba, manteniendo ahora un ritmo ligeramente más lento, como si estuviera permitiendo de forma consciente que el bote la siguiera. Alexander tomó una decisión instantánea nacida no de la razón, sino de esa intuición profunda que distingue a los verdaderos exploradores de los meros aventureros. Indicó a sus compañeros que continuaran siguiendo a la criatura, pero a una distancia respetuosa, sin intentar rodearla ni apresarla de nuevo. Ya no eran cazadores en una expedición de captura. Eran testigos privilegiados, conducidos hacia algo que trascendía sus misiones personales, algo que conectaba el pasado mitológico con el presente tangible de una manera que muy pocos humanos tendrían la oportunidad de experimentar. El río seguía serpenteando entre las montañas ancestrales, con sus orillas adornadas por brezos púrpura y musgos verdes que parecían tan antiguos como las propias piedras que los cubrían. De vez en cuando, la criatura emergía brevemente, como si comprobara que sus seguidores aún la acompañaban, o quizás simplemente celebrando su libertad y la cercanía de su destino. Cada vez que aparecía, Alexander notaba detalles que habían pasado desapercibidos durante el frenesí de la batalla en mar abierto. Las escamas que cubrían su cuerpo no eran uniformemente oscuras como parecían a la distancia, sino que mostraban sutiles iridiscencias de verde esmeralda y azul profundo cuando la luz las alcanzaba desde ciertos ángulos. Había una gracia en sus movimientos que contradecía su considerable tamaño, una elegancia que sugería millones de años de evolución y una adaptación perfecta a su entorno acuático. El lago sagrado. El río se ensanchaba gradualmente, sus corrientes disminuyendo hasta casi cesar por completo, señal de que se acercaban a su fuente. Las montañas retrocedían levemente, abriendo espacio a un valle más amplio cubierto por una vegetación más densa y exuberante. El aire cambiaba de cualidad, volviéndose más pesado de humedad y cargado de fragancias de tierra fértil y vida vegetal abundante. Alexander sentía que estaban llegando a un lugar especial, uno de esos santuarios naturales que existen repartidos por el mundo como puntos de poder donde el velo entre lo ordinario y lo extraordinario se vuelve más fino. Sus compañeros sentían lo mismo, una reverencia creciente silenciaba incluso los susurros ocasionales que habían intercambiado durante la travesía río arriba. Y entonces, como una revelación que justificaba todas las jornadas emprendidas, el lago se abrió ante ellos. El lac Ness se extendía en una vastedad que robaba el aliento, sus aguas oscuras y profundas reflejando el cielo como un espejo gigantesco pulido por manos divinas. Las montañas circundantes abrazaban el lago con una protección casi maternal, creando un anfiteatro natural de piedra y vegetación que había sido testigo de milenios de historia sin interferencias significativas de la civilización humana. El agua poseía una cualidad especial, una claridad en la superficie que contrastaba con la oscuridad insondable de las profundidades, como si el lago guardara secretos que solo revelaría a quienes fueran dignos de comprenderlos. Alexander sintió de inmediato que habían llegado a un lugar sagrado, un templo natural donde fuerzas más antiguas que cualquier religión humana aún mantenían su dominio. La criatura, al alcanzar las aguas abiertas del lago, se transformó por completo. Toda la cautela y contención que había mostrado durante la travesía río arriba se evaporó al instante, sustituida por una explosión de alegría pura e incontenible imposible de interpretar de otro modo. Se sumergía en las profundidades solo para emerger en saltos espectaculares que lanzaban su cuerpo entero por encima de la superficie,
arqueándose en el aire antes de caer de espaldas con impactos que creaban ondas que se propagaban en círculos concéntricos perfectos. Cada salto iba acompañado de un sonido que resonaba por el valle, un canto gutural y profundo que podría aterrorizar a quien no comprendiera su verdadero significado, pero que para quienes presenciaban el contexto completo era, sin duda, un himno de júbilo. El sonido que emitía la criatura vibraba a través del agua y del aire, resonando en las paredes rocosas de las montañas circundantes y creando armonías fantasmales que transformaban todo el valle en una catedral acústica. Alexander comprendió que aquel canto no era una amenaza ni un grito de guerra, sino una declaración de llegada, un anuncio de regreso al hogar. Era el tipo de sonido que un viajero exhausto podría emitir al cruzar por fin el umbral de su casa tras una travesía larga y peligrosa, un suspiro de alivio mezclado con gratitud por haber sobrevivido. La criatura no desafiaba a nada ni a nadie. Simplemente celebraba su libertad, su supervivencia y su llegada a aquel santuario acuático que, con claridad, representaba algo profundamente significativo para su especie. Sostrato, al observar aquella exuberante demostración de alegría animal, murmuró que jamás había presenciado nada semejante en todos sus viajes por el Mediterráneo y más allá. Había algo profundamente conmovedor en ver a una criatura tan a menudo etiquetada como monstruo revelando emociones que parecían universales y profundamente reconocibles. Elena, con lágrimas brillando en los ojos sin avergonzarse de ellas, comentó que estaban siendo testigos de algo raro y precioso, el momento en que un ser encontraba exactamente el lugar al que pertenecía en el mundo. Todos en el bote sintieron la magnitud de aquel instante, la sensación de participar en algo que trascendía sus trayectorias personales y se conectaba con patrones más amplios de vida, pertenencia y la búsqueda universal de un lugar al que poder llamar hogar. Durante horas, la tripulación permaneció en el lago, manteniendo una distancia respetuosa mientras observaban a la criatura explorar su nuevo territorio. Se sumergía en las profundidades por largos periodos y reaparecía en puntos distintos cada vez, como si estuviera cartografiando cada centímetro de aquel dominio acuático que ahora podía llamar suyo. Ocasionalmente miraba en dirección al bote, pero sin alarma ni inquietud, era más bien como si compartiera su alegría con los únicos testigos humanos de su travesía, invitándolos en silencio a apreciar la belleza y la perfección de aquel lugar que finalmente había alcanzado. Alexander sentía su corazón dividido entre la alegría de presenciar aquella escena y una preocupación creciente por lo que aquel descubrimiento significaría para el futuro. La revelación de la verdad. Mientras el sol completaba su arco diurno y comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Alexander reunió a sus compañeros para una conversación que sabía sería decisiva no solo para ellos, sino potencialmente para el destino de aquella criatura y de aquel lugar extraordinario. Sentados en el bote que flotaba suavemente sobre las aguas tranquilas del lago Ness, lo bastante lejos de la criatura para no perturbarla, pero lo suficientemente cerca como para seguir observando sus movimientos gráciles, el capitán empezó a articular pensamientos que se habían ido formando en su mente desde el momento en que reconoció a la cría. Su voz llevaba el peso de quien ha comprendido algo fundamental sobre la naturaleza de la responsabilidad que acompaña al conocimiento y al poder. Alexander habló del dilema que enfrentaban. Habían descubierto algo extraordinario, una criatura que la mayoría consideraría imposible, viviendo en un santuario natural que parecía diseñado específicamente para albergar tales maravillas. Pero con ese descubrimiento venía una responsabilidad terrible. ¿Cómo proteger a aquella criatura de la naturaleza depredadora de la humanidad? ¿Cómo garantizar que ese lugar sagrado no se transformara en un circo al que acudieran cazadores y curiosos para capturar, matar o simplemente perturbar una forma de vida que merecía vivir en paz? La historia estaba llena de ejemplos de cómo la humanidad había destruido aquello que no comprendía, de cómo el miedo y la codicia habían conducido a la extinción de innumerables especies y a la profanación de lugares sagrados. Sostrato, siempre pragmático pese a su talante filosófico, planteó la pregunta inevitable: ¿deberían simplemente mantener aquel descubrimiento en secreto, sin revelar jamás a nadie lo que habían presenciado? Pero Alexander señaló la falla fundamental de ese enfoque. No estaban solos en el mundo. Otras personas vivían en la región, pescaban en esas aguas y, tarde o temprano, se encontrarían con la criatura. Además, la propia criatura, con sus saltos espectaculares y su canto resonante, difícilmente pasaría desapercibida por mucho tiempo. El secreto absoluto no era una opción viable. Necesitaban algo más sutil, más estratégico,
controlar el relato, moldear la percepción pública de la criatura de una manera que la protegiera en lugar de condenarla. Fue entonces cuando Alexander compartió la comprensión que se había cristalizado en su mente mientras observaba a la criatura celebrar su llegada al lago. Aquella criatura no era un monstruo en el sentido tradicional de la palabra. No era una amenaza que debiera ser eliminada ni un tesoro que debiera ser capturado. Era, simplemente, un ser vivo que buscaba lo mismo que todos los seres vivos, un lugar seguro donde existir, alimento para sostenerse y paz para vivir sin amenazas constantes. Pero la humanidad, en su arrogancia e ignorancia, tenía la costumbre de destruir aquello que no podía controlar o comprender por completo. La única forma de proteger a la criatura era transformarla en algo que las personas respetaran o temieran lo suficiente como para dejarla en paz. Helena, cuya intuición solía captar matices que otros pasaban por alto, comprendió de inmediato la dirección del razonamiento de Alexander. Sugirió que necesitaban crear una leyenda, no basada en mentiras, sino fundamentada en la verdad observable, pero moldeada de tal modo que inspirara respeto reverente en lugar de codicia depredadora. Debían presentar a la criatura no como una víctima indefensa que cualquier cazador podría intentar capturar, sino como una guardiana poderosa de aquel lugar sagrado, un ser que vivía en armonía con el lago, pero que podría volverse peligroso si era provocado o amenazado. De ese modo, la curiosidad natural de las personas se vería atemperada por un temor saludable, creando una distancia protectora que permitiría a la criatura vivir con relativa tranquilidad. La discusión continuó mientras el sol pintaba el cielo con tonos de ámbar y púrpura, y cada miembro de la tripulación aportaba perspectivas y preocupaciones. Pero poco a poco fue emergiendo un consenso. Regresarían a la aldea de Inverness y compartirían su descubrimiento, pero de una manera cuidadosamente calculada. No hablarían de una cría indefensa que había encontrado un hogar seguro. Hablarían de una criatura poderosa de las profundidades marinas que había elegido las aguas sagradas del Lac Ness como su dominio, una guardiana antigua que vivía en paz, pero que debía ser respetada y nunca provocada. Transformarían la verdad en leyenda, no para engañar, sino para proteger. Y esperaban que esa leyenda, cuidadosamente cultivada, perdurara el tiempo suficiente para que las generaciones futuras aprendieran a convivir con el misterio en lugar de destruirlo. El retorno a la civilización. El viaje de regreso por el río Ness transcurrió en un silencio contemplativo muy distinto de la tensión expectante que había marcado la travesía de ida. Cada uno de los ocupantes del bote procesaba a su manera la magnitud de lo que habían presenciado y la responsabilidad que ahora cargaban. El río, que por la mañana había sido un corredor de misterio y posibilidad, se transformaba ahora en un pasaje de retorno entre dos mundos, el mundo sagrado e intacto del Lac Ness y el mundo civilizado de Inverness, con todas sus complejidades humanas. Alexander remaba de forma mecánica, sus músculos ejecutando los movimientos familiares mientras su mente trabajaba febrilmente en los detalles de cómo presentarían su descubrimiento, eligiendo cada palabra que sería dicha y anticipando cada posible reacción. La luz del atardecer transformaba el paisaje de las Highlands en algo salido de un sueño febril, con sombras alargadas extendiéndose desde las montañas como dedos oscuros que alcanzaban los valles. Las aguas del río reflejaban el cielo en constante cambio, creando la ilusión de que remaban a través de un túnel de luz líquida. Sostrato rompió finalmente el silencio, expresando una preocupación que todos compartían pero que nadie había verbalizado. ¿Y si su intento de crear una leyenda protectora fracasaba? ¿Y si, en lugar de inspirar respeto, su historia atraía aún más cazadores y curiosos, convirtiendo el Lac Ness en un campo de batalla donde la criatura acabaría siendo capturada o muerta? Alexander reconoció la legitimidad de esa inquietud, pero argumentó que la alternativa, el silencio absoluto, era igualmente arriesgada y probablemente insostenible a largo plazo. Cuando por fin alcanzaron la bahía de Inverness, la noche ya había caído por completo, pero la aldea estaba lejos de dormir. Hogueras ardían a lo largo de la costa y figuras se movían entre las sombras, claramente esperando el regreso de quienes habían partido al amanecer en una misión misteriosa. La ausencia de Alexander y de sus compañeros más cercanos no había pasado desapercibida, y los rumores ya comenzaban a circular sobre a dónde podrían haber ido y qué podrían estar haciendo. Baker, el anciano, se encontraba entre quienes aguardaban en la playa. Su figura encorvada pero aún imponente estaba iluminada por la luz danzante de las llamas. Sus ojos, incluso a la distancia y en la penumbra, parecían penetrar directamente en el corazón de Alexander, como si ya supiera que algo fundamental había cambiado.
El desembarco vino acompañado de una avalancha de preguntas ansiosas. ¿Dónde habían estado? ¿Qué habían descubierto? ¿La criatura había regresado? ¿Había peligro inminente? Alexander alzó una mano en un gesto que a la vez pedía silencio y prometía respuestas. Con la voz firme pero amable que caracterizaba su liderazgo, pidió que todos se reunieran alrededor de la hoguera más grande, pues tenía una historia que contar y todos debían escucharla. Había algo en su postura y en el tono de su voz que hizo que incluso los más impacientes callaran y se acomodaran, conscientes de que estaban a punto de oír algo significativo. Pero antes de dirigirse a la multitud, Alexander pidió un momento privado con Vaquer. Ambos se apartaron ligeramente del grupo principal y caminaron hasta una zona más tranquila de la playa, donde las olas lamían suavemente la arena oscura. Allí, bajo un cielo colmado de estrellas que presenciaban en silencio los dramas humanos desarrollándose abajo, Alexander contó al anciano todo lo que había presenciado. No omitió ningún detalle: el viaje río arriba, el reconocimiento mutuo entre humano y criatura, la llegada al lac Ness, la celebración jubilosa de la cría al encontrar su refugio. Y luego, con la misma honestidad, compartió sus preocupaciones y el plan que había formulado junto a sus compañeros. Vaquer escuchó todo sin interrumpir, su rostro arrugado permaneciendo inescrutable incluso cuando Alexander describía los momentos más extraordinarios del viaje. Cuando el capitán finalmente terminó, el anciano guardó silencio durante largos instantes, con la mirada fija en el horizonte oscuro donde mar y cielo se fundían en una negrura indistinguible. Por fin habló, y sus palabras llevaban el peso de décadas de sabiduría acumulada y de tradiciones ancestrales. Vaquer dijo que Alexander había comprendido algo que la mayoría de los hombres jamás aprende, que el verdadero poder no reside en conquistar o destruir, sino en proteger y preservar. El anciano otorgó su bendición al plan de Alexander, reconociendo que, a veces, las leyendas cumplen propósitos más importantes que la verdad desnuda y cruda, especialmente cuando esa verdad podría conducir a la destrucción de lo extraordinario. La semilla de la leyenda. Con la aprobación de Vaquer asegurada, Alexander se sintió listo para dirigirse a la comunidad reunida. Caminó deliberadamente hasta el centro del círculo formado alrededor de la hoguera mayor, donde las llamas danzantes proyectaban sombras dramáticas que hacían su figura aún más imponente. Todas las miradas se posaron en él y un silencio expectante cayó sobre la multitud como un manto pesado. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres, los hombres curtidos por años de pesca en aguas peligrosas se inclinaban hacia adelante para no perder una sola palabra, y hasta los perros de la aldea parecían percibir la importancia del momento, aquietándose en lugar de ladrar como solían hacerlo. Alexander comenzó su relato no con la travesía de aquel día, sino regresando a la batalla épica librada en mar abierto contra la bestia adulta. Recordó los detalles ya conocidos, pero añadió capas de significado que habían pasado desapercibidas la primera vez. Habló de cómo la criatura no había atacado al azar, sino que defendía algo precioso para ella. Describió el instante en que habían atrapado a la cría en sus redes y la decisión consciente que tomaron de liberarla en lugar de conservarla como trofeo o mercancía. Cada palabra era elegida con cuidado, cada pausa calculada para lograr el máximo impacto, construyendo un relato que prepararía las mentes de los oyentes para la revelación que estaba por venir. Luego, con la destreza de un bardo antiguo tejiendo un mito nuevo, Alexander describió la jornada de aquella mañana. Habló de cómo había presenciado una sombra colosal abandonar las aguas saladas del mar y serpentear río arriba con un propósito inequívoco. Relató la decisión de seguir aquella presencia misteriosa a través de las tierras sagradas de las Highlands, remontando el río Ness hasta su origen. Pero aquí, de forma sutil, comenzó a moldear la narrativa, enfatizando no la vulnerabilidad de la cría, sino su fuerza y determinación, presentando a la criatura no como una víctima necesitada de protección, sino como un ser poderoso que elegía deliberadamente dónde establecer su dominio. Cuando describió la llegada al lac Ness, Alexander pintó una imagen de majestuosidad y poder primordial. Habló de los saltos espectaculares de la criatura, pero los encuadró no como manifestaciones de alegría, sino como declaraciones de territorio, advertencias para cualquiera que pudiera estar observando de que aquel lago tenía ahora una guardiana formidable. El canto resonante que la criatura había emitido, aquel himno de júbilo que Alexander sabía que era expresión de felicidad, fue presentado ante la audiencia como un rugido de desafío, un sonido destinado a inspirar cautela en todo aquel que se acercara a esas aguas con intenciones hostiles. La verdad permanecía:
pero su interpretación estaba cuidadosamente calibrada para servir a un propósito protector. Alexander hizo entonces una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de los oyentes. Miró alrededor del círculo, estableciendo contacto visual con varios de ellos, asegurándose de que cada persona se sintiera incluida en aquella revelación monumental. Cuando volvió a hablar, su voz descendió a un tono más grave, casi profético. Habló de la responsabilidad que ahora recaía sobre todos, los habitantes de Inverness y de las tierras circundantes. Se les había concedido el conocimiento de algo extraordinario, una criatura que la mayor parte del mundo consideraría imposible, viviendo en uno de los lugares más sagrados de Escocia. ¿Cómo usarían ese conocimiento? ¿Con sabiduría y respeto, o con codicia y violencia? La propuesta de Alexander fue clara y directa. La criatura debía ser dejada en paz en el Loch Ness, su santuario inviolable. No representaba una amenaza para quienes respetaran su territorio, pero podía volverse peligrosa si era provocada o cazada. No era una bestia que cualquier cazador común pudiera desafiar impunemente. Era una guardiana antigua de las aguas profundas, un ser que existía en la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Quienes vivían en las proximidades del lago debían cultivar un respeto saludable por su presencia, reconociendo que compartían esa tierra con algo mucho más antiguo que la civilización humana. Y así, bajo el cielo estrellado de Inverness, con las llamas de la hoguera como testigos danzantes, nacía la leyenda que sería conocida a través de los siglos como el monstruo del lago Ness. El legado eterno. La madrugada siguiente encontró a Alexander una vez más en la proa del oasis de Luar, pero esta vez los preparativos para la partida eran reales y definitivos. Su misión en Inverness estaba completa, no de la manera que había imaginado cuando decidió quedarse un día más, sino de una forma infinitamente más significativa. Había hecho más que proteger a una aldea de pescadores de una amenaza marina. Había sembrado las semillas de una leyenda que, si era cuidada adecuadamente por las generaciones futuras, podría proteger a una criatura extraordinaria de la extinción a manos de una humanidad no siempre sabia ni compasiva. Jacobus Stuart, el líder local a quien Alexander había pedido encontrarse antes de partir, se acercó al capitán con una expresión de profunda gratitud y respeto genuino. El encuentro entre ambos fue breve, pero cargado de significado. Alexander reiteró la importancia de mantener la narrativa que habían establecido, subrayando que la supervivencia de la criatura dependía de que la gente creyera que era a la vez maravillosa y peligrosa, digna de reverencia, pero no de provocación. Jacobus, hombre sabio que comprendía las complejidades de la naturaleza humana, prometió hacer su parte, asegurando que las generaciones futuras crecerían escuchando historias sobre la guardiana del Loch Ness, aprendiendo a respetar su territorio y a maravillarse con su existencia desde una distancia segura. Helena se unió a Alexander en la cubierta, llevando 2 tazas de té caliente que humeaban en el aire frío de la mañana. Permanecieron uno junto al otro en un silencio confortable, observando cómo la aldea despertaba poco a poco, con el humo comenzando a elevarse de las chimeneas mientras los habitantes iniciaban un nuevo día. Helena comentó en voz baja que lo que Alexander había hecho trascendía la búsqueda de Excalibur o cualquier otra misión que los hubiera llevado hasta allí. Había demostrado que la verdadera nobleza no reside en conquistas épicas ni en tesoros acumulados, sino en la capacidad de reconocer cuando proteger es más importante que poseer, cuando crear es más valioso que destruir. Sostrato, siempre atento observador de la naturaleza humana, se acercó con una pregunta que había estado rumiando desde la noche anterior. Se preguntó si Alexander creía de verdad que la leyenda que habían creado duraría lo suficiente como para marcar una diferencia, si las generaciones futuras respetarían aquel relato o acabarían descartándolo como una superstición primitiva. Alexander se volvió hacia su amigo con una sonrisa enigmática, de esas que reconocen los límites del conocimiento humano y la imposibilidad de prever el futuro con absoluta certeza. Admitió que no lo sabía, que no podía saberlo. Pero había hecho lo mejor que estaba a su alcance con las herramientas que tenía, palabras, narrativa y un llamado tanto al miedo como al sentido de asombro de las personas. Lo que Alexander comprendía, y trató de explicar a Sostrato y a Helena, era que las leyendas poseen un poder peculiar. Persisten a través del tiempo no necesariamente porque sean verdaderas en un sentido factual, sino porque tocan algo profundo en la psique humana, algo que trasciende la mera racionalidad. La historia del monstruo del lago Ness, si se contaba adecuadamente y se transmitía con fidelidad,
podía despertar ese sentido primordial de maravilla que los seres humanos sienten ante lo desconocido, ese reconocimiento de que el mundo aún guarda misterios que no necesitamos resolver por completo para apreciarlos. Mientras la gente creyera que algo extraordinario habitaba aquellas aguas profundas, mantendría una distancia respetuosa, permitiendo que la criatura viviera en relativa paz. Cuando el oasis de Luar y el Aletheia izaron finalmente las velas y comenzaron a alejarse de Inverness, Alexander se concedió una última mirada prolongada hacia el interior de Escocia, donde sabía que el río Ness serpenteaba entre las montañas hasta alcanzar el lago sagrado. No podía ver aquellas aguas lejanas desde ese punto, pero en su mente visualizaba con claridad a la joven criatura nadando en sus profundidades, explorando cada gruta submarina, cada caverna oculta, aprendiendo los contornos de su nuevo hogar. Y se preguntó, no por primera ni por última vez, si siglos en el futuro, cuando su propio nombre hubiera sido olvidado hacía mucho tiempo, la leyenda que había ayudado a crear seguiría viva, protegiendo aún a aquella criatura y a sus descendientes de la curiosidad y la codicia humanas. La verdad que Alexander llevaría consigo por el resto de sus viajes era esta: no todas las batallas se ganan con espadas, ni todos los monstruos necesitan ser derrotados. A veces, la mayor victoria reside en reconocer cuando dos mundos, el humano y el salvaje, pueden coexistir si aprendemos a respetar las fronteras entre ellos. La criatura del Loch Ness no era un monstruo que debía ser destruido, sino una guardiana digna de reverencia, un recordatorio de que el mundo aún alberga maravillas que trascienden la comprensión humana. Y mientras las velas del oasis de Luar capturaban el viento e impulsaban el navío hacia nuevos horizontes y nuevas aventuras, Alexander llevaba consigo la serena satisfacción de saber que, al menos en aquel rincón de Escocia, había dejado el mundo un poco mejor de como lo había encontrado. Donde terminaba la caza, comenzaba la leyenda. Y algunas leyendas, forjadas con sabiduría y compasión, tienen el poder de perdurar eternamente. Descubre en nuestro próximo episodio cómo, de vuelta en Amesbury, tanto el Aletheia como el oasis Moonlight navegan bajo cielos favorables cuando Sostrato revela conocimiento ancestral sobre lugares de pesca legendarios donde las aguas rebosan de vida abundante, un regalo del océano que confirma que fuerzas superiores vigilan cada movimiento de esta flota predestinada. Al acercarse a Amesbury, Helena verá a Edith de pie en un acantilado, esperando el regreso de su sobrina con la paciencia de quien conoce la crueldad de esperar en el mar, preparando el escenario para una reunión que trasciende generaciones y une raíces con alas. En el pueblo, el banquete preparado por Nevem, quien presentía la llegada con una precisión imposible, se transformará en un teatro de revelaciones cuando Alexander mencione su alianza con Jacobus Stuart, lo que despertará un recuerdo latente en el sanador que abrirá las puertas a una verdad inquietante. Nevem no solo es un guardián de la sabiduría ancestral, sino un hombre que ha desafiado al tiempo mismo, permaneciendo joven mientras generaciones enteras nacen, envejecen y parten. Descubriremos cómo esta revelación sobre la inmortalidad del druida se conecta con la predestinación de Alejandro y con una antigua profecía que habla de elegidos del mar, la tierra y el cielo que convergen para enfrentar el despertar de algo que ha dormido durante eras incontables. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.